que a la x le eleva el número 1. Esto es la ecuación de una recta cuando la x y la y están elevados al 1. Bueno, cuando la y ya está posicionada a la izquierda del igual y todo lo demás a la derecha, puedo hacer una tabla de valores. Solo con dos valores ya creo una recta. Tengo que saber de dónde parte y a dónde quiero llegar. Le vuelvo a dar dos valores muy fáciles a la letra x. En este caso le voy a dar el valor 0. Entonces, ¿cuánto va a valer la y? Dice el enunciado menos 3 veces por el valor de la x menos un 2. Menos 3 veces el valor de la x que hayas escogido menos un 2. Ponemos este cálculo en la calculadora o realizamos la combinada y eso da menos 2. Por tanto, hemos obtenido el punto 0 menos 2, que más abajo vamos a representar sobre los ejes x e y. Siguiente valor, muy sencillito, que le vamos a dar a las x es el valor 1. Por tanto, ¿cuánto va a valer la y? Menos 3 veces ese valor de la x menos un 2. Menos 3 veces este valor de la x menos un 2. Realizamos esta operación combinada a través de la calculadora si se puede y obtenemos el número menos 5. Por tanto, la recta va a pasar por el número 1 menos 5. Vamos a representar sobre los ejes x e y esta tabla de valores. Bien, como antes realizamos una línea de izquierda a derecha que le vamos a llamar eje de las x, otra línea perpendicular a este eje de las x llamado y. Fraccionamos los ejes, en este caso el eje de las x cada cuadrado vale un 1 y el eje de las y también se fraccionó con que cada cuadradito vale un 1. Bien, este es el 0, 0. Aquí es donde está el 0 del eje de las x y el 0 del eje de las y. Bien, siempre salimos desde aquí. ¿Y esto qué me indica? Me indica, posiciónate en el 0 del eje de las x. El 0 del eje de las x es aquí. Y ahora baja 2 lugares por el eje y. 1, 2. Este es el punto 0 menos 2. Perfecto, lo punteamos. Ahora vamos a pintar 1 menos 5, el punto 1 menos 5. Sitúate sobre el eje de las x en el número 1. El eje de las x, el número 1, está aquí. Y ahora dice, baja 5 unidades por el eje de las y. 1, 2, 3, 4 y 5. El punto 1 menos 5 está aquí. Pues la recta pasa por estos dos puntos. Tengo que trazar una línea recta apoyándome con una regla o con un bolígrafo y la trazo de manera infinita. Y sobre ella, sobre esa representación, vamos a poner el nombre de la recta, la expresión de la recta que nos dieron. Y es igual a menos 3x menos 2. Y así se realizaría la representación de este ejemplo. Vamos ahora con el último ejemplo de una expresión que tiene tanto x como y, ¿sí? Y es lo mismo. Por lo tanto, vamos con el siguiente ejemplo, que es que y valga 3x más un 7. Muy bien, sabemos que es la ecuación de una recta, al igual que antes, porque encima de la x, en este caso hay un error. Bien, había un error en este ejemplo. Bueno, la ecuación de la recta que nos dan es y vale 3 veces el valor de la x más un 7. Esto es la ecuación de una recta porque encima de la letra y de la letra x hay un 1. O sea, no hay nada, pero es como si hubiese un 1, ¿vale? Vale, cuando no hay nada significa que la letra está elevada a un 1. Bien. Una vez que la y está a la izquierda y todo lo demás a la derecha, vamos a realizar la tabla de valores dando dos valores muy sencillitos a la x. En este caso le vamos a dar el valor 0. Por tanto, la y, ¿cuánto va a valer? 3 veces ese valor de la x más un 7. 3 veces el valor de esta x más un 7. Realizamos la operación combinada a través de la calculadora y obtenemos el número 7. Con el número 1, 3 veces el valor de ese número 1 más un 7.
Realizamos esta operación combinada con la calculadora y obtenemos el número 10. Por tanto, la recta pasa por el 0, 7 y por el 1, 10. Vamos a ver cómo lo representamos. En este caso, volvemos a pintar de izquierda a derecha una línea recta a la cual le vamos a llamar eje X, una línea perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados con esa recta o eje X, le vamos a llamar eje de las Y's y vamos a pintar estos valores 0, 7 y 1, 10 aquí. Hemos fraccionado el eje de las X, cada casilla vale un 1, 1, 2, y el eje de las Y, cada casilla vale un 1. Muy bien, sitúate en el eje de las X sobre el 0, el eje de las X, el 0 está aquí, y ahora sube, porque cuando es un número positivo sube 7 veces por el eje de las Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, la recta pasa por este punto. Muy bien, vamos con el 1, 10. Sitúate en el 1 del eje de las X. El 1 del eje de las X es este. Perfecto. Y ahora más 10. Vete al 10 del eje de las Y. O sube 10 veces por el eje de las Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La recta pasa por aquí. Nos apoyamos en una regla y trazamos la línea infinita que designa la representación de la recta y valiendo 3x más 7. Que la ponemos cerca de esta línea para resaltar de que esta es la representación gráfica de esta recta. Bien, vamos ahora a hacer la representación de dos casos particulares de rectas, que es cuando hasta entonces hemos visto tres ejemplos de rectas, ambas con X con Y, con X y con Y, con X y con Y, pero ahora vamos a dar dos ejemplos en el que solo hay una recta, o sea, una de las letras, perdón. En este caso nos plantean que representemos la recta Y valiendo 3. Bien, siempre que tengamos Y valiendo un número es una recta, ¿vale? Porque no tiene X, ¿sí? La X está elevado a un 0 en este caso. Cualquier número está multiplicado por un 1. Ese 1 puede ser cualquier letra, es decir, en este caso la X elevado a 0. Y cuando no tiene la letra X, la Y siempre vale ese mismo número. Por tanto, cuando tengo que hacer la tabla de valores, la Y siempre vale, en este caso, 3. Por tanto, en la Y voy a poner un 3 siempre. Y en la X, pues cualquier valor muy sencillo, en este caso el 0 y el 1. Perfecto. Sabiendo que la recta va a pasar por el punto 0, 3 y 1, 3, vamos a pintarlo en los ejes X e Y, también llamados ejes coordenados. Trazamos una línea de izquierda a derecha llamada X, una perpendicular llamada Y, y vamos a pintar el punto 0, 3. Sitúate en el eje de las X en el 0, que es este, y sube 3 veces por el eje Y. 1, 2, 3. Sería este punto, lo punteo, ¿vale? La recta va a pasar por aquí. Vamos con el siguiente. Sitúate en el 1 del eje de las X, aquí, ¿sí? Y ahora sube desde ahí hasta el 3 del eje de las Y. 1, 2 y 3, por tanto punteo. La recta va a pasar por estos dos puntos, nos apoyamos en una recta para dibujar lo que es la línea recta que pase por esos dos puntos y encima le ponemos la expresión de la recta a pintar, que en este caso es Y valiendo 3. ¿Vale? Con esto concluiríamos la representación de este tipo de rectas, en las que Y es un número. Es una recta, la Y siempre vale ese número y a la X le doy dos valores muy sencillos, por ejemplo el 0 y el 1. Vamos con el siguiente ejemplo, que es X valiendo un número. Antes era Y valiendo un número, la Y está elevada a un 1,
Y ahora x valiendo un número. Esta es una recta también porque la x está elevado a un 1, ¿sí? Y cuando no tiene y, la x siempre vale ese mismo número. La x siempre vale, en este caso, menos 5. ¿Vale? Y la y, cualquier valor sencillo. Por ejemplo, el 0 y el 1. Con estos datos vamos a representar en los ejes coordenados esta propuesta. Por tanto, dibujamos de izquierda a derecha una línea recta llamada eje de las X y una perpendicular de arriba a abajo llamada eje de las Y. Cada casilla la dividimos en 1 y cada casilla también la dividimos en 1. Bien, ahora me dice esto, me dice, vete al número menos 5 del eje de las X. El eje de las X, aquí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ni subas ni bajas en el eje de las Y's. Por lo tanto, me quedo aquí, ni subo ni bajo, me quedo aquí. Este es el punto menos 5, 0. Bien, vamos a pintar el menos 5, 1. Vete al menos 1 del eje, perdón, vete al menos 5 del eje de las X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y sube al número 1 del eje de las Y's, es decir, sube un lugar por el eje de las Y's. Este sería el menos 5, 1. La recta pasa por estos dos puntos, apoyo en una regla y realizo la línea recta que pasa por esos dos puntos de manera infinita. Sobre ella pongo la expresión a representar y valiendo menos 5. Y con esto concluiríamos la representación de todos los tipos de rectas habidas y por haber, que tengan X, que tengan Y's, ¿sí? Como son los tres primeros casos. En los tres primeros casos tenemos ejemplos en los que ambas tienen X e Y, ¿sí? Ambas elevadas a 1. Y los últimos dos casos, la Y está elevada a un 1 y es igual a un número, y la X está elevada a un número y es igual a un número. Esos son todos los casos de rectas.